Buenas tardes, mi nombre es Gerardo Ariel Reyes y lo que concierne hoy es el tema de facultades del Congreso de la Unión en materia de guerra. Estoy cursando actualmente la materia de Derecho Constitucional 2 en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez con la doctora Gwendolyn Nava González. Muy bien, el Congreso de la Unión representa el poder legislativo en el Estado mexicano y entre sus múltiples facultades como en materia comercial, en materia de impuestos, también posee en materia de guerra, quizás muy limitadas en contraste con las otras que acabo de mencionar. Pero primero, antes de hablar de las facultades del Congreso de la Unión, hay que hablar de la guerra. La guerra se refiere en su uso más habitual a la lucha armada o conflicto entre dos o más naciones. Esto implica el rompimiento de un estado de paz, lo cual genera mucha violencia, que da paso a un enfrentamiento con todo tipo de armas y que suele generar un número elevado de muertes. También tenemos a una cita del reconocido Karl von Clausewitz, el cual fue un general prusiano, historiador especializado en temas bélicos y destacado por profundizar en el fenómeno de la guerra. Él nos da su definición de guerra, que en lo personal es mi definición favorita debido a que es la más acertada. Y él dice: la guerra no es más que un duelo en una escala más amplia. Si quisiéramos concebir como una unidad a los innumerables duelos residuales que la integran, podríamos representárnosla como dos luchadores, cada uno de los cuales trata de imponer al otro su voluntad por medio de la fuerza física. Si propósito es el siguiente, es abatir al adversario o incapacitarlo para que no pueda proseguir con su resistencia. Y él, en resumen, dice que la guerra constituye por lo tanto un acto de fuerza que se lleva a cabo para obligar al adversario a acatar una voluntad. Muy bien, entonces entrando de lleno con las facultades del Congreso de la Unión, hay que ver que aquí la formalización de una guerra se divide en tres fases, que son la iniciativa, la declaración y la terminación. La primera fase, que es la iniciativa, se lleva a cabo mediante un análisis del Congreso de la Unión, que está en representación del pueblo mexicano y tiene la obligación de considerar qué es mejor, si entrar en un conflicto bélico en base a sus datos para así formular la declaración de guerra, solo si la nación se encuentra amenazada. Y de ahí, si se da la iniciativa, se procede con la declaración de guerra, la cual está en la disposición del artículo 73 constitucional en su fracción séptima. Dice: el Congreso tiene facultad para declarar la guerra en vista de los datos que le presenta el Ejecutivo. Aún así, aunque el Congreso puede declarar la guerra, necesita, por así decirlo, el permiso del Poder Ejecutivo, porque no hay que olvidar que nos encontramos en un estado que se rige bajo el sistema presidencial. Y esto se recalca aún más en el artículo 89 de la Constitución. Dice: las facultades y obligaciones del presidente son las siguientes, y muestra un gran conglomerado, pero en lo que nos concierne, que es materia de guerra, está en su fracción octava. Dice: una de sus facultades es declarar la guerra en nombre de los Estados Unidos mexicanos, previa ley del Congreso de la Unión. Entonces, una vez que el presidente autoriza esa declaración de guerra, ya está formalizada y se procede a entrar en esta contienda. Se menciona que son obligaciones de los mexicanos alistarse y servir en la Guardia Nacional conforme a la ley orgánica respectiva. Y en el artículo 31 de la Constitución dice: son obligaciones de los mexicanos, fracción tercera, alistarse y servir en los cuerpos de reserva conforme a la ley para asegurar y defender la independencia, el territorio, el honor, los derechos e intereses de la patria. En estos cuerpos de reserva se desplegan todos los que trabajan en la Secretaría de Defensa Nacional o SEDENA, tales como el Ejército Mexicano, que se encarga de la defensa terrestre, la Marina, que se encarga de proteger nuestras aguas marítimas, y la Fuerza Aérea Mexicana y la Guardia Nacional. Todas las anteriores se encuentran capacitadas para una defensa interna del territorio nacional cuando se vea amenazada su soberanía, así como una externa que funge en la franja fronteriza. Ahora bien, dice que estas son obligaciones de los mexicanos, pero ¿a cuáles mexicanos se engloban? Estos están en el artículo 30, ¿cuál es el requisito para ser mexicano?
y la nacionalidad mexicana se adquiere ya sea por nacimiento o naturalización. Los mexicanos por nacimiento son aquellos que nacen dentro del territorio de la República o aquellos que nacen en el extranjero y son hijos de padres mexicanos. También son aquellos que nazcan en el extranjero y son hijos de padres mexicanos que lo obtuvieron por naturalización, o también los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas. Y se entiende por mexicanos por naturalización aquellos que obtienen el permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores mediante la carta de naturalización, o cuando se contraen nupcias o por así decirlo matrimonio un extranjero con un mexicano o viceversa. Ahora bien, ya entendiendo todo lo que conforma la declaración de guerra y una vez quién se encarga de la defensa y las obligaciones de los mexicanos para salvaguardar la soberanía del Estado mexicano, entonces ya procedemos con la terminación. En su sentido estricto y formal, la guerra solo concluye con la celebración de un tratado donde el Poder Ejecutivo, en manos del Presidente de la República, quien previamente tiene que obtener la aprobación del Senado, ya debe de firmar un tratado de paz y de esa manera se consolida y se termina con el proceso de una guerra. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.